Bendiciones, bienvenidos a un nuevo estudio de la teología sistemática. En esta oportunidad vamos a estudiar la doctrina de la adopción. En esta doctrina que estamos viendo del orden de la salvación, la clase anterior, el estudio anterior, vimos la doctrina de la justificación y qué sucede luego de la justificación en este orden de la salvación. La Biblia nos muestra que la adopción es la doctrina bíblica, dice este estudio, que enseña que Dios Padre declara al creyente como su hijo, con todos los derechos y privilegios. Que Dios Padre declare al creyente como su hijo significa que el Señor no solamente justifica, sino también, y además, que le confiere la gloriosa posición de hijos e hijas de Dios Todopoderoso. En este sentido, la adopción es la declaración legal del juez divino que aquel que es justificado por la fe en Jesucristo ha sido hecho miembro de su familia. Dios, el juez legal, declara que aquel creyente que puso su fe en Cristo Jesús y en su obra, Dios el Padre, el juez divino, dice este estudio, declara a ese creyente miembro de su familia y que ha recibido una posición que antes no tenía ni podía tener, ya que es solo por la fe. Es bueno aclarar esto, que la adopción, esta doctrina de la adopción nos dice que nadie puede obtener esta posición privilegiada, gloriosa, que es Dios quien declara por medio de la fe al creyente, al cual antes justificó, lo declara como parte de su familia. El creyente, por medio de la fe en Cristo, es declarado hijo de Dios. En cuanto a esto, ¿qué dice la Escritura? El apóstol Juan escribió en Juan 1:12, dice así la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es clara la Escritura al respecto. Asimismo, el apóstol Pablo también escribió a los creyentes de las iglesias de Galacia, a los Gálatas, de Gálatas 3:26, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La fe es la que determina, o sea, Dios, aquellos a quien Dios mismo le provee esa fe salvadora, Dios los declara hijos de Dios. Así que no es por obra, no es un derecho natural, sino que es solo por la fe en Jesucristo, que un hombre pueda ser declarado hijo de Dios y experimentar una relación única, ser parte de la familia de Dios. Y por el contrario, ¿qué sucede con aquellos que no creen en Jesucristo? Simplemente no tienen ni pueden experimentar este tipo de relación filial con Dios. No importa cuántas cosas haga el incrédulo, no importa cuánto sacrificio cumpla el incrédulo, no importa cuántas obras buenas, entre paréntesis, pueda llegar a ser, ni tampoco importa cuán digno se crea o se sienta. Si alguien no cree en Jesucristo con esa fe salvadora que viene de parte de Dios, no es ni puede ser un hijo de Dios, puesto que su incredulidad es la clara evidencia, la incredulidad es la clara evidencia de que aún esta persona no ha sido regenerada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si no ha sido regenerado, tampoco ha sido justificado por el juez justo, ni ha sido salvado de sus pecados, ni ha sido entonces, por lo consiguiente, adoptado como hijo de Dios. Ahora, ¿qué pasa con esa creencia popular? Porque existe una creencia popular que dice que todos los hombres son hijos de Dios. Ciertamente hay quienes argumentan diciendo que Dios es Padre de todos y en consecuencia todos son hijos de Dios, sin necesidad de hablar un nuevo nacimiento, sin necesidad de justificación, sin necesidad del Evangelio, sin la necesidad de un arrepentimiento. Por supuesto que esa postura es un gran error, un tremendo error. Esa filiación universal, aquellos son hijos, podría decir en algún modo,
por medio de la creación, hijos por creación. Ahora bien, dice este estudio, es cierto que la Biblia habla de un tipo de paternidad que Dios tiene con toda su creación. Vamos a ver en Isaías 64:8, la Escritura dice lo siguiente: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barros, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. También Malaquías, el profeta Malaquías puede darnos más información, la Escritura por medio de Malaquías 2:10. Dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Dios es el creador de la humanidad, Dios es el creador de todo lo que existe, eso es cierto, y en consecuencia Dios es el Padre creativo de la creación. Es algo completamente distinto, diferente a lo establecido en la adopción, en esta doctrina de la adopción. No solamente Dios el creador, sino que también es Dios nuestro Padre redentor. No solamente es Dios nuestro Padre creador, sino que Dios es nuestro Padre redentor. La doctrina de la adopción está hablando a Dios que nos adopta como hijos porque Dios nos redimió del pecado. Dice: todos aquellos que fueron declarados justos por la fe en Cristo Jesús, también ellos fueron declarados hijos de Dios. Por tanto, que Dios sea el creador común de todos los seres humanos no significa que todos sean hijos en el sentido espiritual indicado en esta doctrina. Y es más, Jesús, hablando con los religiosos, con los fariseos en su época, dice de esto, pero con mayor severidad, cuando señala que todos los incrédulos son espiritualmente hijos del diablo y no son hijos de Dios. Juan 8:38, el apóstol Juan en su evangelio, Juan capítulo 8, versículo 38, Jesús habla de una filiación espiritual. Dice así: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aquí Jesús está marcando una diferencia de paternidad, una diferencia de filiación. Juan 8:42, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y más claramente lo vemos en Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús claramente les dijo a aquellos religiosos: ustedes creen que son hijos de Dios, pero no son hijos de Dios, y la evidencia es que ustedes no me aceptan a mí. Pero Jesús sí le dijo de manera afirmativa: ustedes son hijos del diablo. Con este texto queda muy en claro que no todos son hijos de Dios, hablando de la doctrina de la adopción. Asimismo, el apóstol Juan, comentando sobre la distinción espiritual entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, observa que estos últimos son aquellos que están esclavizados al pecado y no practican justicia. Pero lo dice en la primera carta de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Claramente el apóstol Juan lo dice aquí: y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Juan dice, la palabra de Dios dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Por otro lado, la Biblia también hace claras distinciones entre los hijos de la carne y los hijos de Dios. Romanos 9:8, el apóstol Pablo dice: no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. La promesa es Cristo.
Todos estos pasajes se oponen a cualquier entendimiento. Estos y muchos pasajes más existen en la Biblia. Se oponen a cualquier entendimiento de una adopción universal porque por creación todos son hijos de Dios, o una relación filial de paternidad redentora. Hay una diferencia. Es clara la Escritura al mostrar esa diferencia. Fuera de la fe en Cristo no hay ninguna paternidad espiritual. Fuera de la fe en Cristo no hay ninguna membresía en la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lejos de relacionarse con Dios, la Escritura muestra que esos son hijos de desobediencia. Pero la Escritura habla también de los hijos amados. Efesios 5:1, el apóstol Pablo les dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Si son hijos amados, imiten a Dios. Todos los hombres están, dice la Escritura, naturalmente muertos espiritualmente, son hijos de ira. Todo ser humano naturalmente, sin la regeneración, están muertos espiritualmente y también son hijos de ira. Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Claramente la Escritura muestra que no todos son hijos de Dios, no son hijos amados de Dios. Una gran parte de la humanidad son hijos del diablo, hijos de ira. Al menos que oigan el llamado de Dios por el Evangelio, al menos que sean vivificados por el Espíritu Santo y se arrepientan recibiendo el arrepentimiento que viene de parte de Dios, que se arrepientan de todos sus pecados y se vuelvan al Señor en arrepentimiento y fe, crean en Jesucristo para su salvación. Es por eso que, nuevamente repito lo que dice el apóstol Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. En los hijos de Dios, por adopción, tenemos privilegios. El creyente, al ser declarado hijo de Dios, también es declarado con todos los derechos y privilegios de un hijo de Dios. Significa que al momento de ser recibido en la familia de Dios, de haber sido recibido en la membresía de la familia de Dios, inmediatamente, esto es también una obra exclusiva de Dios, el Padre Celestial le brinda al creyente todos los beneficios de hijos y herederos. Esto no es un derecho ganado, sino esto es la misericordia de Dios por pura gracia. ¿Qué quiero decir con esto? Y es bueno aclarar que la herencia que tenemos al ser hijos de Dios no es algo que un ser humano pudo haber ganado. Cada uno forja su herencia, cada uno forja su recompensa, sino que esto es un acto de la misericordia y de la gracia de Dios. Quiere decir que no merecíamos estos privilegios. El Padre Celestial le brinda al creyente todos los beneficios de un hijo y de un heredero. Por ejemplo, la residencia permanente del Espíritu Santo. El creyente se convierte en el templo del Espíritu Santo de Dios. El privilegio de llamar al Creador de todo el universo, de llamarle Padre. En Gálatas 4, 6 y 7 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es claro, y siempre hay que recordar y resaltar: somos hijos de Dios, herederos de Dios, y fuimos beneficiados con todo tipo de bendición
por medio de Cristo, solamente por Cristo. En Romanos 8, 15 y 16 dice también: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El otro beneficio que obtenemos por haber sido adoptados como hijos de Dios: el Padre nos da un cuidado especial, ya que debido a la relación familiar, el creyente ahora tiene con Dios una relación de padre e hijo. El Padre puso a su disposición toda la riqueza de su amorosa compasión y protección, provisión y beneficencia. La disposición de Dios hacia el creyente es la de un padre con un hijo. El Salmo 103, versículo 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Pero también vemos que Jesús dio una ilustración del cuidado, de aquel cuidado, el cuidado paternal que tiene Dios con sus hijos, cuando Él dijo, Mateo 7:11: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Muy clara la ilustración dada por el Señor Jesucristo. El otro beneficio, el amoroso entrenamiento del Padre para con sus hijos respecto al crecimiento de la santidad. El autor de Hebreos, exhortando a los creyentes a permanecer en la fe, anima a sus hermanos a recordar que es Dios quien permite las dificultades, es Dios quien permite las pruebas, el sufrimiento, pero tiene un propósito glorioso y sublime. Hebreos 12, 5 al 10 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8 en adelante: si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que no es provechoso, para que participemos de su santidad. El apóstol Pablo también dice a los Romanos 8, 28 y 29: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La Escritura nos da mucha luz al respecto sobre esta doctrina de la adopción. Debemos adorarle a Dios por esta doctrina también, en el entendimiento de la doctrina de la adopción. El otro beneficio también que tiene todo creyente al ser adoptado y ser llamado de manera legal hijo de Dios es la unidad que disfruta junto a sus hermanos en Cristo. Cuando Dios adopta al creyente, no solo le declara hijo suyo, sino que además le hace miembro de su enorme familia espiritual. En una congregación, un creyente tiene muchos hermanos,
Nosotros tenemos hermanos en todo el mundo, pero en nuestra congregación, en la iglesia local, nosotros tenemos verdaderos hermanos en Cristo. Efesios 2:19, fíjese lo que dice al respecto. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 4:3 y 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué pasa cuando se desvincula esa total relación a lo que se dijo anteriormente? La adopción, como lo implica claramente el término, es un acto de transferencia desde una familia ajena a la familia de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando alguien ha sido adoptado de la familia de Dios, ha sido arrancado, por decirlo de alguna manera, de otra filiación. Hubo una desvinculación en relación a la nueva identidad que tenemos como hijo de Dios. La adopción lo implica claramente, muestra claramente el término, es un acto de transferencia desde una familia ajena a la familia de Dios. Por ende, el que es adoptado hijo de Dios es libre de toda relación espiritual con su antiguo padre, el diablo. Fuimos arrancados de esa familia del reino de las tinieblas, es decir, aquel que es miembro de la familia de Dios. Escuche, esto es muy importante, ya no está bajo la esclavitud del pecado, número uno. Ya no está ni bajo los deseos ni de la voluntad de Satanás. Yo solamente voy a dar la cita, Juan 8:44, 1 Juan 3:8. Ya no es más un hijo del diablo, 1 Juan 3:10. Ni hijo de ira, ni tampoco ya no es más hijo de desobediencia. Efesios 2:3. Ahora es hijo de Dios por la fe en Jesucristo, y su Padre es Dios, el Rey Altísimo. Es bueno tener esta perspectiva también de dónde nos sacó el Señor. El otro beneficio que recibe el creyente al ser adoptado como hijo de Dios es la garantía de una herencia incorruptible, la vida eterna. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios, y todo lo que posee Cristo nos pertenece a nosotros. Al estar unido a Cristo, el creyente recibe toda la herencia que Cristo ganó por su obediencia perfecta en ese pacto de obra que el Padre le dio cuando Cristo vino a este mundo. Porque el creyente, dice el estudio, está en Jesucristo, está unido a Cristo y es hijo de Dios por la fe en Él. Todo lo que es de Cristo ahora es suyo. En resumen, la adopción es una demostración única y gloriosa de la superabundante misericordia, del superabundante amor de Dios y su gracia infinita, puesto que en ella aprendemos que Dios Padre declara como hijo suyo a pecadores, quienes habiendo sido regenerados, quienes luego de haber sido regenerados fueron justificados por la fe en Cristo Jesús, ahora son recibidos como miembros de la familia de Dios, con todos los derechos y privilegios de hijos, con todos los derechos de herederos y coherederos juntamente con Cristo. Ahora quiero que veamos algunas aplicaciones prácticas de esta doctrina de la adopción. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esta doctrina a nuestra vida? ¿Cómo podemos aplicarla a nuestra vida? ¿Cómo podemos que quede instalada en nuestra mente y en nuestro corazón esta doctrina? La doctrina de la adopción nos recuerda que solo hay dos tipos de personas en el mundo, y es bueno tener siempre presente, pero no con un sentido de soberbia, de sentirnos superiores a los demás, sino
en un sentido de saber que estamos en un mundo donde si no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Hay dos tipos de personas, pero también recordar que si somos hijos de Dios es por gracia y por misericordia de Dios. Voy a leer lo que dice el estudio. La doctrina de la adopción nos recuerda que hay solo dos tipos de personas en el mundo: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ya vimos los textos que la Biblia nos muestra claramente. Es correcto decir que todos los hombres son hijos de Dios por creación. Sí, en un sentido sí. Ser hijos de Dios en esa condición se adquiere por un nacimiento natural. O sea, nadie hace absolutamente nada para ser hijos de Dios por medio de la creación. Es más, Dios solamente tiene hijos, aquellos a quienes los hijos de Dios, dicho correctamente, son aquellos a quienes el Padre los predestinó en la eternidad pasada, luego los llamó por medio de su evangelio, los regeneró por medio de su espíritu, los justificó por medio de la fe en Cristo y le aplicó la justicia de Cristo sobre ese pecador ya perdonado y regenerado, y luego es adoptado. Entonces, ser miembro de la familia de Dios, también nosotros lo recibimos por gracia, porque eso es una obra de Dios. No es alguien que alguien haya forjado, haya trabajado, se haya esforzado para luego recibir ese beneficio. De ninguna manera, es por gracia y por misericordia. Si alguien no es hijo de Dios, entonces es hijo del diablo. Aunque suene un poco duro, es la realidad. ¿Y por qué es la realidad? ¿Y por qué es la verdad? Porque la Biblia así lo declara. Si esa persona es hijo del diablo, entonces está bajo la esclavitud del pecado y todavía es un hijo de ira. Por tanto, no está de más considerar nuevamente las palabras de Jesús cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Dicho de otro modo, nadie entra en la familia de Dios y lo llama Abba Padre si antes no cree en Jesucristo. Podemos relacionar lo que dijo Jesús en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. De la misma manera también nadie es hijo de Dios si no está en Cristo. La doctrina de la adopción nos recuerda la superabundancia del amor de nuestro Dios y Padre. Entonces, hermanos, esto nos tiene que llevar a razonar, a pensar que Dios mostró su misericordia cuando nos llamó a la salvación por medio del ofrecimiento de su Hijo, enviando a su Hijo para que muera en la cruz. Una obra de gracia sorprendentemente asombrosa, que Dios nos haya impartido una nueva vida espiritual en esta aplicación de la redención, en esta obra de la regeneración por medio de su Espíritu. También es una bendición que debemos estar eternamente agradecidos a Dios por eso, que Él nos haya perdonado por medio de la obra de Cristo, que nos haya regenerado por medio de la obra de su Espíritu Santo, una vida espiritual nueva hemos recibido. Entonces, Dios debe ser adorado por esto. Debemos agradecerle eternamente a Dios que nos ha liberado de la pena, del pecado, de la condenación eterna. Que Dios nos haya declarado justos por medio de Cristo es tremendo, pero no quedó eso allí solamente, sino que Dios quiso mostrar aún más misericordia para que nosotros entendamos cuán grande es el amor de Dios, sino que Dios también nos declaró legalmente, nos adoptó legalmente hijos de Dios. Si Dios ya era digno de adoración por solo hecho de habernos creado, cuánto más Dios merece nuestra gratitud y adoración al habernos adoptado, hecho parte de su familia. Somos hijos de Dios por adopción, gracias a Jesucristo. Y esto es por medio de la fe puesta en Cristo Jesús. Entonces, ya para terminar, la doctrina de la adopción nos recuerda nuestra herencia celestial. La doctrina de la adopción nos recuerda que debemos vivir en santidad como hijos de Dios. La doctrina de la adopción nos recuerda que debemos acercarnos a Dios y tenemos el privilegio
de orar a Dios como a nuestro Padre, llamarlo Padre. Es grande esta doctrina, merece que la conozcamos y que meditemos en ella para que de nuestro interior nazca una profunda y una genuina adoración y gratitud a nuestro buen Dios. Gracias al Señor por Jesucristo, solamente a Él sea la gloria. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y nos estaremos encontrando en la próxima clase de esta teología sistemática. Bendiciones para todos.